Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir con el día de hoy. Ya estamos en la última clase del día. Quiero recordarles que Miss Lisa va a tener su clase grabada, así que no van a tener sesión con ella el día de hoy, pero sí va a estar su clase grabada, así que estén atentos al horario y a las indicaciones que ella les vaya a estar brindando. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase Conocimiento del Medio. La semana pasada estuvimos viendo un poquito acerca sobre los trabajos de que trabajaban nuestros papis y los servidores públicos. Habíamos dicho que para los servidores públicos eran personas que se encargaban de trabajar, pero que trabajaban de cosas de las que precisamente no habían estudiado. Hoy vamos a ver y vamos a comenzar a conocer las diferencias entre las profesiones y los servidores públicos. Así que comencemos. Para empezar la semana, el versículo de esta semana va a ser el siguiente. Dice así: entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que deseas más. Salmos 37:4. Otra vez, tienen que repetirlo, entonces digámoslo todos juntos. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Salmo 37:4. Una vez más, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Salmo 37:4. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Las profesiones. ¿Qué son las profesiones? Bueno, son trabajos o son personas más que todo que trabajan de lo que sí estudiaron. Por ejemplo, los maestros, para ser maestros y para trabajar de maestros, tienen que recibir clases de cómo dar clases, de cómo acercarse a los niños, cómo dar ciertos temas, qué hacer cuando los niños no quieren hacer caso, cómo hablar con los padres de familia, cómo planificar una clase, qué es lo que van a hacer en la clase. Los maestros tienen que pensar muchísimo antes de dar la clase, qué es lo que van a usar, qué es lo que van a utilizar, cómo lo van a utilizar. Todo requiere una preparación. Por ejemplo, el doctor tiene que recibir clases en la universidad para poder llegar a ser un buen cirujano, un buen médico, porque no pueden ir con un doctor que no sabe lo que hace, ¿sí? Debe haber conocimiento para poder saber hacer el trabajo que se requiere, ¿sí? Entonces ya vamos a ir viendo algunos ejemplos de qué son las profesiones. Bueno, vamos a comenzar con los primeros. Hay algunos que se van a estar repitiendo. Voy a ponerle una X a los personajes que no son profesiones, ¿sí? O que no es que no lo sean, simplemente ante la sociedad no son reconocidos así porque son también tomados en cuenta como servidores públicos. Entonces hay un poquito de debate en eso, pero vamos a ir viendo poco a poco. El primero es el soldado. El soldado es una persona que sí tiene que recibir clases para poder llegar a ser un soldado, para poder defender al país, para poder usar el equipo que se les solicita, ¿sí? El armamento, el poder llevar seguridad a las calles, pero muchos de ellos realmente solo son reclutados, quiere decir que son escogidos voluntariamente o ellos son voluntarios, pero también hay otra clase de soldados que sí estudian, practican y para poder ser un militar, ¿sí? Pero también hay quienes solo con la práctica llegan a ser soldados, entonces lo vamos a considerar un servidor público el día de hoy. Luego tenemos aquí, donde está a la par del soldadito, tenemos a un reportero. ¿Qué hacen los reporteros? Bueno, los reporteros se encargan de entrevistar a las personas. ¿Se recuerdan cuando nosotros tuvimos nuestro examen de Biblia y fuimos a hacerles entrevistas a los niños grandes sobre qué era la obediencia? Ustedes llevaban un micrófono, llevaban un gafete que yo les di y se habían convertido en reporteros. Bueno, ellos también entrevistan personas, entrevistan situaciones, se encargan de recolectar noticias importantes. Y luego tenemos al panadero o al chef, ¿sí? Bueno, el chef más que todo, él sí estudia para preparar platillos porque necesita un estudio, una preparación para poder conocer tantos platos, saber qué cocinar, qué le va al plato, qué no le va al plato, a quién sí dárselo, a quién no, ¿sí? Son contratados por restaurantes para que puedan llevar al éxito el negocio. Entonces, no es un servidor público, lo vamos a considerar un profesional.
Y luego tenemos a la estilista. Como pueden ver aquí, ella tiene una tijera en su mano. La estilista se encarga, o los estilistas se encargan de cortarles el pelo a las señoritas, de cortarles el pelo para cuando son a los varones, vamos con el peluquero, con el barbero, ¿sí? Pero para las mujeres es la estilista, la muchacha del salón, es la que se encarga de cortar el pelo, de pintar el pelo, de arreglarlas cuando vaya a haber algunos 15 años, cuando hay alguna boda, aún algún evento importante, la estilista se encarga de maquillar, de preparar el pelo. Entonces es una profesional porque debe estudiar para poder ser una estilista. Luego tenemos al bombero. El bombero ya lo consideramos un servidor público, ¿sí? Ya hablamos de la semana pasada, así que no voy a volver a tocar el tema. Luego tenemos al recolector de basura. Son los muchachos que van en el camión de basura recogiendo la basura de las casas. Ese es un trabajo muy digno, pero no se estudia para poder ser recolector de basura, así que no lo vamos a considerar un profesional. Luego tenemos a la mujer policía. Ya habíamos visto la semana pasada que son servidores públicos. Algunos reciben algún entrenamiento y otros pues solo reciben el empleo. Entonces, el empleo o el trabajo de ser policías. Entonces, no, claro que es un profesional en lo que hace. Puede ser una profesión, es una profesión de hecho, pero lo vamos a considerar un servidor público más que una profesión, ¿sí? Luego tenemos aquí a la señorita que tiene un sombrerito rosado y ella es una enfermera. Bueno, ¿de qué se encargan las enfermeras? Las enfermeras se encargan de asistir al doctor y de acompañar al doctor en cualquier circunstancia. ¿Sí? En alguna cirugía hay enfermeros a su alrededor. Ella también es un médico, pero no una encargada, es una acompañante y una auxiliar del médico, ¿sí? Un apoyo del médico, pero no un médico, no un jefe. Luego tenemos al doctor. El doctor sí es, es una profesión, es un profesional, porque como les decía antes, tiene que llevar un proceso, tiene que tener un estudio muy especial, muy específico para poder ayudar a las personas que se encuentran enfermitas, ¿verdad? Entonces, es un profesional y es una profesión. Luego viene aquí la maestra. Como les decía al principio, la maestra tuvo que haber estudiado mucho antes para poder determinar eh, que era apta para dar clases. Primero, ella tuvo que saber que le gustaban los niños, que era un adulto que tenía la paciencia suficiente para poder estar con alumnos, ya sean grandes o pequeños, pero necesitaba ese don de poder transmitir lo que sabe y hacerlo de forma correcta, ¿sí? Entonces también ella tiene que tener un estudio, es una profesión y son profesionales. Entonces, luego aquí tenemos a una jovencita con un overol y nos dice la pantalla que es una agricultora. ¿De qué se encargan los agricultores o los agrónomos en todo caso? Bueno, ellos se encargan de poder estimular la tierra, de poder conocer y proporcionar los nutrientes necesarios para el desarrollo de las cosechas, de las plantas, de los frutos, de lo que se tenga previsto para plantar, ¿sí? Es una profesión muy importante porque gracias a los agricultores es que tenemos frutas, verduras en los mercados, diversos alimentos y si no se cosecharan entonces no tendríamos comida, ¿sí? Bueno, vamos ahora con el conductor o el piloto. El piloto no es un profesional, es un servidor público porque no precisamente se estudia para ser un piloto, ¿sí? Luego tenemos el panadero, tenemos al artista, al que pinta paredes, al que hace esculturas, al que le gusta la música, en fin, este artista o esta artista en todo caso sí tuvo que haber recibido clases de arte, saber técnicas para pintar, técnicas para poder hacer esculturas, ¿sí? Sí, tiene que haber un estudio. Luego tenemos aquí otra mujer que es una arquitecta. ¿Qué son los arquitectos? Bueno, antes de construir una casa y de saber qué habitación poner, en dónde poner la cama, en dónde poner la estufa, tiene que haber un plano, es decir, un dibujo o un plan de cómo quieres tú que se vea tu casa. Cómo tú deseas que sea tu casa, la casa de tus sueños.
si quieres 2 patios, si quieres 3 patios, cómo acoplar el espacio, cómo acoplar el lugar para el espacio que tú tienes determinado para construir, ¿sí? Son quienes dirigen las obras de las construcciones, ¿sí? Entonces, ese es un arquitecto que es considerado un profesional. Luego tenemos al actor, que también es un artista, pero le gusta el poder actuar frente a un escenario, en frente de mucho público, interpreta obras, ustedes pudieron vivir en clase a la hora de decir un poema, tienen que saber hablar en frente de grandes públicos, entonces también es un profesional. Luego aquí tenemos al carnicero. El carnicero no es ninguna profesión, no pertenece a ninguna profesión y tampoco considero que sea un servidor público, pero pueda que sí, porque recuérdense que en la carnicería es indispensable alguien que sepa partir la carne, que sepa pesar la carne para venderla, para darla, ¿sí? Luego tenemos al carpintero, que tampoco es una profesión, es un servidor público, ¿sí? Porque él se encarga de cortar la madera, de poder hacer los cortes necesarios para poder hacer los muebles o lo que él tenga previsto para la madera, ¿sí? Luego tenemos una entrenadora, ella la vamos a considerar una profesional en lo que hace, porque debe tener conocimiento, debe tener bases para poder estimular a otras personas para recibir el entrenamiento adecuado. Luego tenemos el electricista. En nuestra casa siempre hay papis que se la llevan de yo puedo componer esto, yo puedo componer lo otro, pero no todo se les da poder solucionar esos problemas. Entonces, el electricista es una profesión, sí, porque deben conocer mucho acerca de circuitos para poder entenderlos. Luego tenemos al mensajero, que es una mensajera o una cartera, un cartero, ¿sí? Este no es considerado un profesional porque ellos reciben un entrenamiento más no clases de cómo ser mmm, mensajeros. Luego tenemos la última y tenemos una doctora, ella definitivamente es una profesional. Tenemos al carpintero que ya habíamos hablado de él anteriormente, que no es ningún profesional, es un servidor público. Al cocinero, tenemos al policía, que ya lo explicamos, es un profesional pero cuenta como servidor público. La maestra, que ya dijimos que hace lo mejor que puede y tarara, tarara, tarara. Luego tenemos el veterinario, es el doctor que atiende a los animales. Entonces, ellos tuvieron que haber conocido muchas especies, haber experimentado con muchos animales, haber tenido contacto con muchísimos animales, plagas y todo lo que ustedes quieran para poder entender a los animales y poder curarlos. Luego tenemos a la cajera. La cajera no estudió para ser cajera, ¿sí? Es un trabajo de ocupación, pero realmente no se estudia para eso. Luego tenemos al soldado que ya lo hablamos, tenemos el bombero que sí lo vamos a quitar de aquí. Tenemos a la enfermera que ya hablamos de ella, al policía y al mecánico. Que el mecánico regularmente no estudia para eso y si lo estudia no lo perfecciona, ¿sí? Entonces, esto ha sido todo por hoy. Recuerden hacer esta hojita y mandarme foto de la misma. Los quiero mucho y les mando un fuerte abrazo.